Los que leen y estudian la Biblia encuentran sus vidas enriquecidas e iluminadas por la guía divina que descubren en sus páginas. Pero eso no significa que no tropiecen con una o dos preguntas. Hoy veremos algunas preguntas que recibimos a menudo sobre la Biblia y le mostraremos cómo determinar respuestas sólidas directamente de la Biblia. Acompáñenos en el programa de hoy. Usted pregunta, la Biblia responde. Bienvenidos al Mundo de Mañana, donde lo ayudamos a darle sentido al mundo a través de las páginas de la Biblia. Si es un oyente regular del programa, sabe que basamos todo lo que enseñamos en la palabra de Dios, la Biblia. Cuando Jesucristo oró a Dios la noche antes de su crucifixión, le pidió a su Padre que apartara a sus seguidores del mundo que los rodeaba, diciendo: «Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad». La palabra de Dios es la verdad. Ninguna otra fuente de conocimiento refleja la mente del Creador como la Biblia, y las respuestas a las mayores preguntas de la vida se encuentran en sus páginas. Pero eso no significa que cada parte sea fácil de entender. De hecho, algunas cosas que leemos en la Biblia pueden resultar confusas, pero las respuestas están allí, esperando ser encontradas con la ayuda de Dios. Hoy veremos un conjunto de 3 preguntas bíblicas que los estudiantes de la palabra de Dios a veces hacen, y les mostraremos las propias respuestas de la Biblia a esas preguntas. En cuanto a las preguntas y respuestas bíblicas, estas son las preguntas que veremos. ¿Manda Jesucristo a los cristianos que odien a los miembros de su familia? Exactamente cómo murió Judas Iscariote. ¿Y por qué hay almas debajo del altar en el libro de Apocalipsis? Primero, comencemos leyendo un pasaje que genera preguntas, entre muchos, y veamos lo que la Biblia tiene que decir al respecto. Si tiene una Biblia a mano, vaya a Lucas 14:26, donde Jesús le está enseñando a una gran multitud, y les dice lo siguiente: «Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo». Al ver este versículo, muchos se han preguntado, ¿realmente Jesús ordena a los cristianos que odien a los miembros de su familia? Por supuesto, la idea de que Jesús literalmente ordene a sus seguidores que odien a su madre, padre y otros sería contraria a muchas de sus enseñanzas. Siempre que se encuentre con una aparente contradicción así en la Biblia, debe llamar su atención, porque la Biblia e incluso la enseñanza de Jesús nunca se contradicen. Cristo mismo destaca este punto en Juan 10:35, recordando a los líderes judíos que la Escritura no puede ser quebrantada. Así que, ¿qué está diciendo aquí en este pasaje? Para comprender la Biblia es importante comprender el contexto que rodea el versículo, en vez de solo leer el versículo aislado. Al hacer esto, en el caso de Lucas 14, es claro que se está refiriendo al alto estándar que sus seguidores deben cumplir. En vez de la famosa invitación «ven como eres», Jesús exige que las personas cambien para seguirlo y que le entreguen sus vidas por completo. En el versículo 27, Jesús explica que uno debe estar dispuesto a llevar su propia cruz para ser uno de sus discípulos. No una cruz literal, sino llevar la carga de persecución, dificultad, incomodidad y prueba, e incluso hasta la muerte, tal como Él lo hizo. En el versículo 33 dice que sus seguidores deben estar dispuestos a abandonar todo lo que poseen, dispuestos a renunciar a cualquier otra cosa en sus vidas, e incluso a sus propias vidas, o de lo contrario, no pueden ser sus discípulos. Estos pasajes le dan contexto al mensaje que Jesús quiere transmitir. Le dice a las multitudes y a nosotros que debemos considerarlo a Él como lo más importante de nuestra vida, en vez de los amores, comodidades y posesiones que de otro modo tendríamos. No está ordenando a sus discípulos que literalmente odien a su familia. Considere el libro de Lucas capítulo 6, donde ordena a los cristianos que amen incluso a sus enemigos. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian.
¿Por qué Jesús nos mandaría amar a nuestros enemigos y a aquellos que intentan hacernos daño, mientras nos ordena odiar a los miembros de nuestra familia? Por supuesto, no lo haría. La expresión aquí en Lucas 14:26 es de contraste, no de odio objetivo. Jesús dice que para ser su discípulo, uno debe estar dispuesto a poner a Jesucristo primero, incluso antes que los afectos naturales, hacia los padres, cónyuge e hijos. Vemos esto aún más fácilmente al aplicar otro principio de comprensión bíblico. Considerar a varios testigos del mismo evento o enseñanza. Por ejemplo, esta misma enseñanza está redactada en manera aclarada en el Evangelio de Mateo, en Mateo 10, versículo 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. De hecho, aquellos que dan su vida a Jesucristo descubren que no aman a sus familiares menos que antes. En cambio, los aman más. Descubren que poner a Dios como la máxima prioridad en su vida les ayuda a corregir todas las demás prioridades. Entonces no, Él no ordena literalmente que odiemos a nuestra familia, pero nos advierte que debemos amarlo a Él más que a nuestra familia e incluso más que a nuestra propia vida. La siguiente pregunta es una que desconcierta a muchos cuando leen los relatos de la muerte de Jesús y el comienzo de la iglesia bíblica. Exactamente cómo murió Judas Iscariote. Quizás recuerde que Judas Iscariote fue uno de los 12 apóstoles que lo traicionó por 30 piezas de plata. Y a primera vista los versículos sobre la muerte de Judas pueden parecer contradictorios. Veamos dos declaraciones clave y veamos si podemos encontrarles sentido. En Mateo 27 leemos que después de que Judas traicionó a Jesús por 30 piezas de plata, se arrepintió y trató de devolver el dinero a sus conspiradores, pero los sacerdotes no aceptaron. El versículo 5 dice: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los sacerdotes sintieron que el dinero era dinero de sangre y no lo aceptaron, quizás dejándolo a nombre de Judas, y Mateo dice que fue usado un tiempo después para comprar un campo para enterrar a extraños. Sin embargo, aunque Hechos 1:18 habla del campo comprado con el dinero de Judas, parece describir un destino diferente para el traidor. Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. El hecho de comprar el campo con el dinero de Judas es consistente, pero caer de cabeza y reventar en el medio no suena como un ahorcamiento. ¿Cómo lo conciliamos? Como hemos dicho antes, cada vez que vemos lo que parecen ser relatos diferentes del mismo hecho o circunstancia en la Biblia, no hay necesidad de asumir contradicción. De hecho, Jesús nos dice que la palabra inspirada de Dios no se contradice. Más bien, los múltiples relatos actúan como múltiples testigos, y cada uno agrega su detalle al panorama general. Por ejemplo, considere el letrero que fue clavado sobre la cabeza de Jesús mientras estaba crucificado. Dependiendo cuál de los 4 evangelios lea, verá un informe distinto de lo que dice el letrero. Según Mateo, el letrero dice: este es Jesús, el Rey de los judíos. Según Marcos, el letrero dice: el Rey de los judíos. Lucas informa que dice: este es el Rey de los judíos, y estaba escrito en griego, latín y hebreo. Juan dice que el letrero de Pilato decía: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. ¿Se contradicen las escrituras del Evangelio? De ningún modo. De hecho, no solo dicen esencialmente lo mismo, sino que además, cuando los juntamos, vemos una imagen más completa de un letrero que dice: este es Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. Igualmente, los relatos de la muerte de Judas no se contradicen cuando se leen como relatos inclusivos para formar una imagen más completa. Judas de hecho se ahorcó por culpa y vergüenza. Pero al estar colgado, su cadáver hizo lo que hacen los cadáveres y comenzó a descomponerse.
Finalmente cayó de la cuerda, golpeó el piso y se reventó. Un final terrible y amargo para el traidor que traicionó al Mesías. Otra vez, cuando uno comprende que la Biblia no se contradice, sino que da múltiples testigos para proveer una imagen más amplia, el problema se resuelve solo. Para la próxima pregunta vayamos a Apocalipsis 6, versículo 9. Aquí en la visión de Juan del reino de Dios en el cielo, leemos una descripción extraña. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Muchos se preguntan, ¿por qué hay almas misteriosas debajo del altar en la visión de Juan? ¿Significa esto que la gente vivirá en el cielo debajo de un altar hasta el regreso de Jesús? Eso parece una vida futura muy extraña. Gracias por su lealtad y sacrificio en el nombre de Jesús. Aquí está su departamento debajo del altar. Para comprender esta parte de la visión de Juan, primero debemos comprender que el libro de Apocalipsis es una mezcla de descripción literal y simbolismo. Por ejemplo, Apocalipsis 8, versículos 6 al 13, describen los desastres ecológicos que vendrán sobre la tierra antes del regreso de Cristo. Esto es simple y literal. Sin embargo, el capítulo 6 describe eventos como el engaño religioso, la guerra, el hambre y la pestilencia, representados por 4 jinetes con caballos de distintos colores, claramente una imagen simbólica. En este caso, el simbolismo de las almas debajo del altar sería fácil de entender para alguien familiarizado con el altar de sacrificios del primer siglo del templo de Herodes en Jerusalén, como lo fue el apóstol Juan. Cuando se sacrificaba un animal, la sangre del sacrificio por el pecado se derramaba en la base del altar y quedaba allí. De hecho, leemos una descripción de este diseño en Levítico 4, versículo 7. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está en el tabernáculo de reunión delante del Eterno, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Las almas de la visión de Juan ocupan el mismo lugar en el altar que la sangre de los animales sacrificada por los pecados. Y Apocalipsis 6, versículo 9, nos dice que las voces representan a inocentes, cuya sangre fue derramada por su fidelidad a la palabra de Dios. Su muerte es parte de un tiempo terrible de sufrimiento que aún vendrá sobre la tierra, la gran tribulación profetizada. Para completar el simbolismo, considere la historia de Caín y Abel en Génesis 4. Después de que Caín mata a su hermano inocente Abel, Dios lo confronta diciendo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Así como la sangre derramada del inocente Abel clamó a Dios, la sangre derramada de los santos de Dios en la tribulación clamará por venganza, simbolizada aquí como proveniente de la base del altar. Así que no, la Biblia no enseña que las almas de los mártires viven conscientemente en una especie de complejo urbano subterráneo debajo de un altar en el cielo. Hoy queremos concluir con algunas lecciones más amplias que aprendimos a través de estas preguntas y ver cómo aplicarlas en nuestro estudio bíblico futuro. Es un gran confort ver la Biblia como una fuente confiable de verdad, digna de confianza en todo lo que dice, porque tiene mucho más que decir que cualquier libro de historia o filosofía que el humano haya creado. Responde a los grandes interrogantes de la vida, provee la única esperanza real de la vida y nos señala la propia fuente de vida, nuestro Creador Dios. En el programa de hoy hemos respondido 3 preguntas bíblicas. Primero, ¿manda Jesús a los cristianos que odien a los miembros de su familia? La respuesta, absolutamente no. Él enseña que debemos ponerlo primero, incluso por encima de aquellos que son los más cercanos a nosotros. Pero si lo ponemos a Él primero, terminamos amándolos a ellos más.
Segundo, exactamente cómo murió Judas Iscariote. Descubrimos que al poner los versículos juntos, podemos ver una imagen más amplia. Él en realidad se colgó por remordimiento, y eventualmente su cuerpo cayó y reventó. Y tercero, ¿por qué hay almas debajo del altar en el libro de Apocalipsis? Hemos leído el libro y vimos que parte es literal y parte es simbólico. Y recopilamos otras escrituras que describen al altar en el templo en los días de Jesús, y vimos su práctica, y vimos otros ejemplos, como la sangre de Abel clamaba a Dios figurativamente, y vimos cómo tiene más sentido, y es simplemente las vidas de los mártires y sus muertes claman a Dios pidiendo la venganza que le corresponde a ellos. Pero en verdad, hemos hecho más que eso. Al ver estas tres preguntas, también hemos ilustrado una serie de principios que ayudan a sacar más provecho de la Biblia y a empezar a comprender este libro que demasiados quieren descartar. Vimos que responder a las preguntas bíblicas implica comprender el contexto de un versículo como pasaje más amplio y no solo el versículo aislado. Que al ver una naturaleza inclusiva en los múltiples testigos bíblicos en la que diferentes declaraciones obran juntas para darnos una imagen más completa, nos ayuda a comprender y aclarar las confusiones que a veces crean los maestros humanos. Y vimos que debemos examinar otras escrituras sobre un tema relacionado, permitiendo que la Biblia se explique a sí misma. El apóstol Pablo le escribió a su joven amigo evangelista Timoteo, recordándole sobre el poder de la palabra de Dios en la vida de quien cree en el mensaje de Jesucristo. Y le señala que, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Debemos notar que el Nuevo Testamento que hoy tenemos no existía cuando Pablo escribió esto. Él tenía en mente principalmente el Antiguo Testamento. Realmente necesitamos toda la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento. No deje que nadie le diga lo contrario. Un amigo estaba explicando una vez su aprecio por un predicador al que admiraba mucho, y le dio uno de los mayores cumplidos que yo creo haber escuchado. Dijo que el hombre conocía su Biblia como uno conocería a un buen amigo con quien había pasado mucho tiempo. Usted puede tener una relación así con su propia Biblia. Gracias por seguirnos. Si está interesado en el estudio bíblico gratuito de 24 lecciones, haga clic en la descripción debajo del video. Y si está interesado en ver más material del mundo de mañana, donde le ayudamos a que su mundo tenga sentido a través de las páginas de la Biblia, suscríbase al canal y haga clic en la campanita para recibir notificación de los nuevos videos. Hasta la próxima.